preciosa mañana. Padre, gracias te damos por lo que hemos cantado, Señor, en este momento. Gracias porque nuestras almas tienen esa plena confianza, Señor, de esperar en ti, de saber, Señor, que tú eres quien llena y sacia nuestra alma, quien llena y sacia nuestra vida, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú nos das, por todas las bendiciones que tú nos brindas. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ahora te ruego que tu palabra conforte nuestros corazones, que tu palabra, Señor, nos llene, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos dirija, Señor. Y recibe tú la honra y recibe tú la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento y mientras vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Salmos capítulo 121. Salmos capítulo número 121. Salmos capítulo número 121. Decía ahorita el hermano Rigo que las mujeres se tardan mucho y no sé qué. Hermano, yo conozco hombres que usan ácido hialurónico en la cara. Y lo peor, hermano, lo peor, lo publican. Dios los perdone a ellos, hermanos. Benditos los que traemos ceja unificada, barritos, porque somos naturales, hermanos. Bellos, pero naturales. Salmo 121, hermanos. Eso es lo único que usted va a decir amén, yo creo, todo el día, pero bueno. Salmo 121, hermanos. Estamos contentos de estar aquí, hermanos. Estamos en la casa de Dios, hermanos. Y cuando se predique, sea quien sea, cuando se diga una verdad, hermanos, diga amén, hermanos. Diga, gócese la palabra de Dios, hermanos. Disfrute la palabra de Dios, ¿sí? Salmo 121 dice la escritura, versículo 1 al 8, un salmo cortito, pero grande enseñanza. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Salmos, hermanos, 121 es un salmo, hermanos, que se conocen como salmos graduales. De hecho, ahí en su Biblia, y los editores han colocado ahí un titulito arriba que dice cántico gradual. Los salmos graduales o cánticos graduales son conocidos también como salmos de ascensión o salmos del peregrino, porque eran salmos que se entonaban, se cantaban mientras los judíos salían de sus lugares de origen y viajaban con destino a Jerusalén para celebrar las fiestas como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, entre otras fiestas. Y claro está, hermanos, que en estos salmos nos permitimos ver que los israelitas que viajaban a Jerusalén no habitaban en ese lugar, sino que residían en lugares distintas. Entonces estos eran peregrinos, y como la definición de la palabra peregrino se utiliza en dos términos que Israel aplicaba perfectamente. El primero es que un peregrino era una persona que andaba por tierras extrañas, que residía en un lugar donde no era su lugar de origen, y estos judíos no residían en su lugar de origen. Pero también eran peregrinos, hermanos, porque por su devoción, por ir a adorar a Dios, salían de su lugar de origen a visitar un santuario, a ofrecer o a otorgar una ofrenda. Entonces eran peregrinos de las dos maneras: habitaban en un lugar que no era su lugar de origen y salían de su lugar para llevarle adoración al Dios vivo y verdadero en el templo que estaba en Jerusalén los días
de las fiestas. Ahora, en el Salmo 121 pertenece a estos salmos graduales juntamente con el Salmo 120 y juntamente con el Salmo 122. Y en estos salmos podemos darnos cuenta que el gozo de ellos era llegar a Jerusalén para adorar al Señor en el templo. Recuerden que para los judíos el templo era la viva imagen de la presencia de Dios. Para ellos ir al templo era muy especial. Por eso vemos ahí en el Salmo 122, note lo que dice el versículo número 1, porque este es el salmo con la continuación del 121. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este era el gozo del peregrino, llegar a ese precioso lugar. Mire, el verso 4 también nos menciona acerca del contexto de estos salmos. Dice: allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Para qué iban, hermanos, al templo? Para alabar el nombre de Jehová. Entonces este Salmo 121, hermanos, tiene este contexto de fondo. Ahora, el Salmo 121, hermanos, nos enfatiza la idea de que Dios es quien protege a su pueblo. La palabra guardará, vemos 7 veces en este salmo, donde dice el salmista: el Señor guardará nuestra entrada, nuestra salida. Él nos guarda del sol, de la luna. Él nos guarda, Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Él nos guarda del mal. Es decir, que el salmista repite constantemente que Dios los guarda. Y esto es porque en las peregrinaciones, hermanos, o en los viajes, viajar por carreteras, viajar, hermanos, recorriendo la tierra en aquella época era sumamente peligroso. Si lo es ahora, hermanos, viajar en carretera, por los accidentes, por las situaciones que pudieran suscitarse. Ahora imagínense viajar en camino, hermanos, por de días, en camellos, en caballo, en carretillas, a pie. Imagínense los peligros a los que se exponía un viajero. Por ejemplo, miren el Salmo 107, hermanos, versículo 4 al 7. El salmista nos enseña algunos peligros que vivieron los israelitas, por ejemplo, cuando salieron de Egipto. Y note lo que dice el Salmo 107, versículo 4 al 7, rápidamente. Dice el salmista: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que vinieran a ciudad estable. Esta es una imagen clara de lo que sufrían o lo que enfrentaban los viajeros cuando salían. Por eso salían en caravanas, salían en grandes grupos de personas para ir hacia Jerusalén. No iba una familia sola, iban cientos de personas, incluso si hasta me atrevería a decir que hasta miles de personas. ¿Te acuerdas cuando los magos van a ver al Señor por la estrella en el oriente? Normalmente uno dice: fueron 3 maguitos, siempre el prietito entre los dos, ¿verdad? Pero no, hermanos, iban cantidades de personas hacia Jerusalén para ver al Señor que había nacido. Pablo también nos dice algo acerca de los peligros que se enfrentaban en este viaje. Dice Pablo: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos. Pablo describe algunos de los peligros también que él se enfrentaba durante su vida ministerial y en el tiempo que Pablo le tocaba viajar y recorrer grandes ciudades para llevar el evangelio. Pero nosotros no vamos camino a un templo. Nosotros no estamos saliendo ahorita camino a un templo. Y podríamos decir: bueno, pastor, y ese Salmo 121, ¿en qué nos sirve a nosotros si nosotros no estamos camino a un templo? No, hermanos, tal vez nosotros no vamos camino a un templo, hermanos, pero nuestra vida es un viaje que va rumbo hacia un destino maravilloso. Nuestra vida no va con destino a un templo, porque la presencia del Señor está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Nuestra vida, nuestro destino, nuestro camino, vamos hacia la ciudad celestial. Vamos hacia la nueva Jerusalén. Vamos camino hacia la misma presencia de Dios. Y mientras llegamos a nuestro hogar,
mientras llegamos hacia el lugar de la ciudad que Dios nos ha prometido, hermanos, en esta vida vamos a afrontar dificultades y adversidades, porque este transitar de nosotros, hermanos, es un transitar, es un peregrinaje que también tiene sus riesgos y que también tiene sus peligros. Así que, hermanos, en este salmo nosotros veremos que en Cristo Dios nos guarda, nos protege y nos llevará con seguridad hasta que lleguemos a su presencia. Y esto es lo que a través de este salmo vamos a aprender. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que el salmista, hermanos, nos menciona algo acerca de Dios que nosotros debemos de tomar en cuenta mientras estamos transitando por este camino hacia la ciudad celestial. Y el salmista en 2 estrofas divide este salmo. La primera estrofa, hermanos, la encontramos del versículo número 1 al versículo número 2. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La primera estrofa, el salmista enfatiza en primer lugar que Dios es nuestro ayudador. Mientras el salmista y los que con él van hacia el rumbo a Jerusalén, él contempla los montes que rodean la ciudad de Jerusalén. Y es que la ciudad de Jerusalén está sentada sobre ciertas montañas, sobre montes demasiado altos. Algunos judíos veían estos montes como una protección, como una seguridad para la ciudad. Pero, hermanos, los montes también eran peligrosos para un caminante. Porque los montes, hermanos, no tienen caminos llanos, aplanados, no existe el concreto, no existe el pavimento. Si usted alguna vez ha escalado alguna montaña o ha ido a alguna sierra, se va a dar cuenta que hay piedras, hay hoyos, hay espinas, el calor de la tierra y muchos otros factores, animales venenosos, peligrosos que pudieran saltar. Entonces el salmista dice: voy a alzar mis ojos a los montes. Y él hace una pregunta, hermanos: ¿de dónde vendrá mi socorro? En esa montaña tan peligrosa, en esos montes que tenemos que transitar, en esos montes que tenemos que pasar a lo largo de nuestra vida, el salmista dice: ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Y note, hermanos, que su confianza no está centralizada en las personas que lo rodean. Su confianza no está centralizada en las habilidades que el salmista pudiera tener de escalar, sino que el salmista inmediatamente dice, verso 2: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Note qué maravillosa confianza tiene el salmista. Él dice: yo sé que mi ayuda no puedo encontrarla en nadie más, en este camino, en este transitar, en esta vida. Yo sé que mi ayuda proviene directamente del Señor. Él es mi ayuda, Él es mi socorro, Él es nuestro pronto auxilio. Mire lo que decía el salmista también en el Salmos, capítulo número 46. Salmo 46, mire otra expresión del salmista, y él entiende que en este camino, en este transitar, solo Dios es nuestro pronto auxilio. Mire lo que dice Salmos 46, favor, versículo número 1 en delante. Dice el versículo 1 en delante: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Nuestro qué, mis hermanos? Nuestro pronto auxilio. ¿En dónde, hermanos? En las tribulaciones. Y entonces, hermanos, escuche: si Dios es nuestro amparo, si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestro pronto auxilio, ¿cuál es la actitud que debe tener su pueblo? Verso 2: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar,
Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Vea lo que dice el salmista: así se muevan los montes, así se mueva la tierra, así se inunden de agua y bramen las aguas o la tierra, dice el salmista. Si Dios es nuestro auxilio, no temeremos. Y bueno, hermanos, espero que usted tenga esto presente si el sismo se nos da. Para los que no saben, hay probabilidad de un sismo de 7.0 grados en la ciudad. Y yo veo mucha gente a veces preocupada por ello. No crea, humanamente hablando uno se preocupa y dice: Señor, ¿qué va a pasar? Hermanos, Dios es nuestro auxilio a final de cuentas. Nada sucede en esta vida sin que Dios lo permita, hermanos. Entonces el salmista dice: Dios es mi amparo, mi fortaleza. Dice el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Carlos Spurgeon, respecto al Salmo 121, escribió lo siguiente: lo que más necesitamos en este mundo es socorro. Ayuda poderosa, constante, eficiente. Necesitamos un pronto auxilio en las tribulaciones. Y es que mientras caminamos rumbo a nuestra ciudad celestial, y es que mientras caminamos con rumbo a nuestro verdadero hogar, mientras estemos en el camino, mientras estemos peregrinando en la tierra, hermanos, vamos a encontrarnos un sinfín de tribulaciones, un sinfín de adversidades. Pero ¿de dónde vendrá el socorro en esas adversidades? Dice el salmista: el socorro viene de Dios. Yo quiero preguntarle a usted: ¿en cuántas ocasiones usted ha puesto su confianza en otras cosas o en otras personas en lugar de ponerlas en el Señor? ¿En cuántas ocasiones usted no ha puesto su apoyo y su confianza en alguien que a lo mejor está ahí a su lado y usted confía más en la persona que en el Dios Todopoderoso? Hermanos amados, es muy común que el hombre vienta esperanza hacia el otro brazo, hacia lo que puede ver. Pero mis hermanos amados, por eso como cantamos hace un momento, hermanos, Dios nos guía nuestro camino por la fe. Y aunque no vemos la mano físicamente de Dios, y aunque no vemos la persona en carne y hueso, sabemos que el Señor nos acompaña durante todo este camino. Por eso el escritor del libro de Jeremías decía que maldito es el varón que confía en el hombre y que pone su brazo sobre el brazo del hombre. Y dice el salmista: este hombre es como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, morará en sequedales, en tierra despoblada. Gracias, hermano. Y deshabitada. Y esto es, hermanos, porque el brazo del hombre es completamente inestable. El brazo del hombre no es fuerte lo suficiente para soportar y llevar nuestras cargas. Hermanos, el brazo del hombre es limitado. Pero el brazo de Dios es poderoso y es eterno. Por eso Jeremías dice más adelante: pero bendito el varón que confía en el Señor y que su confianza está en el Señor, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, así que cuando venga el calor y vengan las sequedales, su fruto no caerá, no se fatigará, dice Jeremías, su árbol no dejará de dar fruto. Así que, hermanos amados, en esta vida nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro socorro, nuestra fe debe estar puesta en el Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Y si Él tuvo el poder de crear semejante magnitud de planetas, Él podrá cuidar a su pueblo sin ningún problema. Y como veremos ahorita en el segundo servicio, Él puede abrir el mar para que su pueblo pase. O Él puede hacer que su pueblo pase por el fuego sin que se queme. Hermanos, el Señor es todopoderoso para guardarnos hasta el día final. Pero también el salmista, hermanos, expresa una segunda cosa de Dios, un segundo aspecto de Dios. No solamente dice que Dios es su pronto auxilio, sino que por el hecho de que Dios es nuestro socorro y nuestro auxilio,
El Señor también, hermanos, nos muestra algo más durante nuestro peregrinaje, y eso nos lleva, hermanos, a nuestra segunda estrofa. Dice el Salmo número 3 al versículo número 8, léame conmigo por favor. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En segundo lugar, dice el salmista David: Dios es nuestro guardador. Dios es nuestro protector, hermanos. Y ahora vemos este cambio ligero de voz que hace el salmista. En el verso 1 al 2 él habla consigo mismo, pero en el versículo 3 al 8 él habla ahora dirigiéndose a la nación de Israel. Y él trata de infundirle aliento a los israelitas y les dice: israelitas, no temamos en el camino. Él es el que nos guarda. Él es el que nos va a llevar con seguridad hacia nuestro destino. Él guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Y hermanos, Dios, en este salmo Dios nos enseña algunas cosas, hermanos, como nuestro guardador. En primera instancia, Dios está alerta, guiando constantemente a su pueblo. Verso 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Uno de los peligros que los viajeros enfrentaban era tropezar en medio del camino. Ahora, ellos no utilizaban zapatos de escalar, ni utilizaban botas especiales. Ellos no utilizaban ninguna indumentaria que les permitiera guardarse del tropiezo, de alguna torcedura. Hermanos, sus zapatos eran sandalias. Y ellos estaban en riesgo de que sus pies tropezaran, se cayeran, se resbalaran, cometiendo, hermanos, un accidente que pudiera incluso costarles la vida. Pero el salmista dice: el Señor nos guarda de tal manera que Él no dará tu pie al resbaladero. Él no va a permitir que tropieces con tu pie en piedra. Él no va a permitir que te deslices y que caigas y que te destruya. Y hermano, como dice el proverbio, aun si el creyente cae 7 veces, el justo cae y el Señor lo levanta. El Señor nos guarda nuestros pasos, guarda nuestro caminar, nos protege. Y mira, hermanos, lo que dice el salmista después. Dice: no dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor está pendiente de nuestro peregrinaje todo el tiempo, todo momento, a toda hora, en cualquier lugar. Hermanos, Dios no pestañea. Dios no está cansado por las madrugadas. Dios no se descuida, hermanos, de nosotros. Al contrario, Dios siempre está atento a la voz y al clamor de su pueblo. Recuerdo cuando Carlitos nació, hermanos. Carlitos fue un niño tremendito, hermanos. Fue tremendito. Se levantaba 3 veces en la madrugada a veces. Hermanos, yo estaba loco, hermanos, ya ojeroso, y en ese tiempo todavía trabajaba en la maquila. Yo estaba muy cansado, mi esposa también. Y recuerdo un día de esas veces que no se dormía, que lo acosté ahí lo acosté conmigo, lo acostábamos ahí en la cama, lo arrullaba, y de repente ya Carlitos dormido y yo empezaba a caer. Hermanos, me acuerdo que quedé tan profundamente dormido que el bebé se me estaba deslizando de la cama. Y la cama de nosotros, hermanos, tiene una base de madera, y luego tiene otra base, y luego está el colchón. O sea que sí tiene cierta altura. Entonces yo me quedé profundamente dormido, sino que sentí que algo me despertó, una inercia, algo que no te puedo explicar cómo fue. Algunos dicen: no, pues es ese sentido, ese sexto sentido que tiene el ser humano. Yo no sé qué sea, pero me despertó, y cuando volteo, hermanos, ya tenía 3/4 de bebé en el aire. Yo creo que por eso no quedó bien, porque lo estaba ahorcando. Tenía 3/4 de bebé en el aire, hermanos, y lo único que hice fue en ese momento, fue cuando me desperté y lo veo 3/4 de bebé aire, lo único que hago es lo jalo y lo volteo del otro lado, y ahora el que se estaba cayendo era yo.
porque la mamá duerme a sus anchas. Pero el que se estaba cayendo era yo. Pero hermanos, ¿sabe qué? Dios no se descuida de nosotros ni un segundo. No hay un día en el que usted vaya a la presencia de Dios a buscar ese pronto auxilio y esa ayuda que Dios no esté disponible. Mira, hermano, si usted me habla a las 3 de la mañana, yo probablemente no le voy a contestar porque voy a estar profundamente dormido. Probablemente usted vaya a buscar un médico a las 5 de la mañana y el médico no va a estar disponible porque no es su horario de atención. Pero en el trono de Dios tenemos un horario de atención todo el tiempo. Dios no nos descuida ni un segundo. Dios no pasa desapercibido nada de lo que nos está sucediendo a lo largo de nuestra vida, hermanos. Dios no se duerme. Por eso dice el salmista, mientras nosotros procesamos, caminamos durante esta peregrinación, sabemos que mientras nosotros descansemos en el desierto, o estemos durmiendo, o estemos haciendo alguna otra cosa, el que nos guarda siempre está vigilando nuestra entrada y salida todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermanos, mientras Israel salía de Egipto, lo vimos la semana pasada, hace 2 semanas, Dios siempre procuró mantener su presencia con ellos. ¿Recuerdas que Dios les envió la columna de nube de día y la columna de fuego de noche? Y hermanos, esa columna nunca se apartó de ellos ni un solo momento. Me encanta cómo termina Éxodo capítulo 13, porque dice que la columna de nube nunca se apartó de ellos. Amados hermanos, la gracia de Dios no se aparta de nosotros, nunca. Pero también el salmista nos dice algo más de la protección de Dios. Versículo número 5 y 6 dice: Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En siguiente lugar, Dios no solamente, hermanos, está guiando a su pueblo constantemente, sino que Dios acompaña a su pueblo. Su presencia protectora va con nosotros. Dice que Él es nuestra sombra a la mano derecha. Así como esa sombra, el caminar ahí va con nosotros, ahí la vamos viendo, hermanos. La presencia de Dios también está cercano a nosotros. Y dice el salmista: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y hermanos, algo que todos los que a lo mejor algún momento han caminado largos kilómetros, hermanos, en un clima tan árido, tan seco como el que nuestra ciudad también vive, sabe que la deshidratación es algo muy común. El sol literalmente sientes que quema en la piel, cansa, fatiga, nos pone de mal humor, nos duele la cabeza, incluso hay gente que se ha desmayado por las altas temperaturas. Dice el salmista: bueno, el Señor está con nosotros tanto que ni siquiera el sol nos fatiga en el día, y el frío ni la luna nos afecta durante la noche. Y esto probablemente es una referencia que el salmista hace del libro de Éxodo. Y eso nos hace recordar una vez más cómo el Señor, hermanos, en la columna de día los enviaba. Ahora, hermanos, Dios mandaba una columna de nube guiándolos, no solo para que ellos supieran el camino por donde deberían de andar, sino para protegerlos del sol abrasador. Hermanos, ellos siempre tenían una sombra, y el fuego los cubría del frío que las noches afectaba y que podía causar una hipotermia en el cuerpo humano. Hermanos, Dios siempre ha protegido y ha cuidado a su pueblo. La presencia de Dios va con su pueblo siempre. Y hermanos, como mencionaba hace algunas semanas atrás, no necesitamos decirle a Dios: Señor, mándame tu presencia, Señor, dame tu presencia, porque gracias a Dios ya tenemos su presencia por medio del Espíritu Santo. Él va con nosotros todo el tiempo. Estemos en una cama de hospital, estemos pasando por una gran adversidad, estemos pasando por el luto, estemos pasando por alguna situación difícil, hay alguien que siempre nos va a hacer compañía a lo largo de nuestra vida, y ese es el Señor. Por eso decía el salmista David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Hermanos, Él siempre va con nosotros a donde tú y yo vayamos. Su cuidado protector ahí estará. Por eso David podía decir: Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Pero también, hermanos, su protección es eterna, es permanente, es para siempre. Mire versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal.
Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, no importa qué circunstancia usted esté. No importa en qué circunstancia usted y yo nos encontremos. El Señor nos guarda desde ahora y para siempre. Cristo dijo, he aquí. Y hermanos, mire, a mí me encanta el texto de la Gran Comisión, no solo por el mandato de la Gran Comisión, sino por lo que Jesús les deja ver. Y he sido uno de los versículos un poco menos citados cuando hablamos de la Gran Comisión. Pero dentro de ese mandato y de lo que la iglesia debe hacer, el Señor deja una promesa para su pueblo y una estimulación a su pueblo para que cumplan con la Gran Comisión. He aquí, porque es en ese contexto de la Gran Comisión donde dice la promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro que los discípulos, al momento de salir y empezar a expandir el evangelio, Cristo les dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Claro que la iglesia iba a afrontar dificultad, claro que la iglesia iba a afrontar calamidad, claro que la iglesia iba a afrontar tiempos difíciles, pero el Señor les dice: pero no teman, porque yo estaré con ustedes, los guiaré, los guardaré, los protegeré, les enseñaré, los cuidaré desde ahora y para siempre. Amados hermanos, nuestras vidas no están a la aventura, nuestras vidas no están al aire, nuestras vidas no están al azar. Hermanos, Dios cuida nuestra vida mientras dure nuestro peregrinaje terrenal. Y un día ese peregrinaje terminará y hasta el último aliento de nuestra vida, la presencia de Dios estará con nosotros siempre. Hasta el último respiro de su alma. Y después, ¿qué cree, hermanos? Llegaremos a casa y sabemos que hasta ahí nos llevó el Señor, protegidos y guardados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos enseña este salmo con referencia a la persona de Cristo? Porque, escúcheme, el salmista los cantaban en su peregrinación diaria. Nosotros no peregrinamos físicamente ahorita, como ellos no. Y tampoco este salmo es para que cualquier persona lo agarre y ponga unas rosas y diga: Dios me guarda siempre. No, hermanos, este salmo nos enseña que nosotros, hermanos, por haber creído en Cristo, también nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. El apóstol Pedro le dice a los expatriados en la dispersión: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Querido creyente, tú y yo no pertenecemos a este lugar. Yo sé que usted y yo tenemos una residencia en este país, tenemos una residencia en esta ciudad, tenemos propiedades, tenemos negocios o alguna otra cosa, pero hermano querido, tiene que entender usted, y debo entenderlo yo también, que este lugar, esta ciudad, este planeta no es mi verdadero hogar. Yo no pertenezco a este lugar. Usted no pertenece a este lugar. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Y por qué somos extranjeros y peregrinos? Porque aquel que nos salvó no es del mundo. Y aquel que murió por nosotros no es del mundo. Y tampoco nosotros somos del mundo, hermano. Nosotros le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, la presencia de Dios no está limitada a un templo como los judíos lo tenían en consideración. El apóstol Pablo dice que no hay el templo humano, no hay ningún templo, ninguna estructura que pueda contener la gloria y la grandeza de Dios. Pero hermanos, cuando caminamos en esta vida, vamos a llegar a habitar, a convivir, a tener una comunión con nuestro amado Salvador cara a cara. Y por eso vamos a ese camino
camino, vamos a nuestro destino, contentos, gozosos y alegres, porque todo lo que hemos vivido en esta tierra va a terminar pronto. Y un día podremos decir como estos salmistas: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esta no es la casa de Jehová. Un día vamos a estar en la verdadera casa de Jehová. Para que donde yo estoy, dijo Cristo, vosotros también estéis. Gracias a Dios, Jero ya llegó a casa. La mamá de nuestra hermana Consuelo ya llegó a casa. Y un día tú y yo llegaremos a casa. Pero mientras estemos aquí, confía en esto: Dios nos va a guardar hasta llegar allá. Vea lo que el apóstol Pedro le escribió a estos expatriados. Capítulo 1, por favor, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Cada uno de nosotros caminamos, peregrinamos hacia ese bendito lugar. No un templo hecho de manos, no. A un lugar que el Señor preparó para cada uno de nosotros. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, según su grande, ¿qué, mis hermanos? Misericordia, no se te olvide eso. Según su grande misericordia nos hizo renacer. Hermanos, si tú y yo estamos aquí es por su grande misericordia. Tú y yo somos la evidencia de las riquezas de su misericordia y de su gracia. Y dice Pedro: ustedes han renacido por su grande misericordia, es decir, han nacido de nuevo. ¿Para qué, mis hermanos? Para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Ahora, esta esperanza viva se obtiene por medio de un evento importantísimo: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Mas ahora Cristo ha resucitado. Y luego vea esa esperanza viva, querido peregrino. Verso 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué dice ahí, hermanos? Reservada en los cielos para nosotros. Por medio de la resurrección de Cristo, por su misericordia, nacimos de nuevo para obtener esta esperanza viva. Así que, peregrinos, no vamos caminando con tristeza y llanto y desesperanzados. No, vamos como estos peregrinos en el 121. Vamos contentos sabiendo que Dios nos guarda, nos ha reservado un lugar para que nosotros estemos allí. Pero no solo ha reservado un lugar para que nosotros estemos ahí, nos ha reservado a nosotros para poder estar allí. Mira el versículo 5. Un día hoy veremos este salmo un poco más a detalle, pero mira lo que dice el 5, que sois guardados. La misma palabra que en el Salmo 121. Ustedes son guardados por el poder de Dios. Y no se te olvide esto, hermano, mediante la fe. La salvación es por la fe, no por obras. Para alcanzar salvación, otra vez, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios no solamente nos guarda un lugar, guarda a quienes habitarán en ese lugar. Dijo el apóstol Pablo: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces vamos caminando, no a un templo hecho de manos, no a una ciudad física en la tierra, sino a nuestro verdadero hogar. Un hogar donde la presencia de Dios estará para siempre. Un hogar donde no haya más llanto, más dolor, sino donde Dios enjugará las lágrimas de todos aquellos que han caminado por Cristo. Y donde también nosotros somos guardados para habitar ese lugar. Entonces, en vista de eso, hermanos, quisiera hacer algunas aplicaciones para nosotros, para nuestros días. En primer lugar, podemos acudir al Padre pidiendo auxilio
en los momentos de adversidad mientras estemos peregrinando en la tierra. Porque eso es lo que el Salmo externa en el versículo 1 y 2. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Dónde vendrá mi ayuda mientras estoy sobre los montes? Dice el salmista, mi socorro viene del Señor. Ahora, mis hermanos, por medio de la obra de Cristo, por medio de la obra redentora que Jesús realizó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos un lugar donde nosotros podemos acudir a pedir auxilio en tiempos de tribulación mientras caminemos por esta tierra. La Escritura nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él se ofreció a sí mismo. Dice la Escritura que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Él entró al lugar santísimo como sumo sacerdote y ofreció su cuerpo, su sangre, y nos abrió el acceso directo para que podamos tener comunión con el Padre Celestial. Entonces Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque tenemos una vía libre para llegar al Padre mientras estemos en la tierra. Y tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros durante este camino. Mire lo que dice el autor de Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Miren lo que dice la Escritura, hermanos. Mientras estemos en esta tierra, mientras estamos camino a la ciudad celestial, podemos acudir al Padre pidiendo auxilio en momentos de adversidad. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para cuándo, hermanos? Decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi qué? Y aquí dice el autor de Hebreos que podemos acercarnos al Padre con confianza para hallar ¿qué? Gracia. ¿Para cuándo? ¿Y de dónde viene nuestro socorro entonces, hermanos? Nuestro socorro viene del Padre a través de Cristo Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre los dé. Dice Juan, para que por medio de Cristo todas las peticiones que le hayamos hecho al Padre, Él nos las conceda conforme al designio de su voluntad. Hermanos, Cristo nos abrió el camino a un trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia al oportuno socorro. No tenemos, iglesia, que venir a un líder espiritual esperando que me reciba para yo poderle decir que me ayude. No, hermanos, yo puedo postrarme en mis rodillas y espiritualmente yo voy directo a ese trono. Un trono 24 horas, 7 días a la semana. Un trono donde yo puedo acudir cualquier momento de adversidad y decirle, Señor, este camino está difícil, este camino está pesado, este camino está lleno de espinas. Señor, voy caminando a tu presencia, pero yo sé que tú me vas a guardar, que tú me guardarás, y que ahorita en esta adversidad yo puedo acudir a ti con confianza. Porque hay algo, hermanos, que debemos entender. El verso 15. Hay un sumo sacerdote que se compadece de ti y de mí porque Él entiende nuestras debilidades. Si alguien transitó en esta vida con dificultades, fue Cristo Jesús. Hermanos, si hay alguien en esta vida que entienda y sabe los peligros que hay en este camino del mundo, es Cristo. Pastor, me siento defraudada, defraudado. Mira a Cristo. Él vivió lo mismo que tú. Pastor, he sido ofendido, lastimado, agredido. Mire a Cristo. Él sufrió lo mismo que usted. Él ha vivido y Él ha sentido en su carne propia las dificultades que hay en este camino de peregrinaje.
Pero ¿sabe qué es lo que hace el Señor ahora que ha resucitado? Interceder por nosotros al Padre. Él está todo el tiempo intercediendo por ti y por mí. Así que tenemos un lugar de auxilio donde podemos correr. En segundo lugar, este texto también nos enseña que somos guardados por Dios de la condenación y que nuestra salvación es segura. El apóstol Pedro decía en versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios para obtener la salvación que está preparada de antemano para ustedes. Cristo dijo cuando estaba en la tierra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y nadie las apartará o las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre, que es mayor, Él me las dio. Amados hermanos, nadie puede quitarnos esta preciosa promesa. Estamos en Cristo para siempre. Y hemos sido guardados de la condenación eterna. Hemos sido guardados por Dios del infierno mismo. El creyente no pierde su salvación. El creyente no pierde su promesa en Cristo. El creyente no pierde su esperanza de ir a la ciudad celestial. El creyente puede estar seguro en esta tierra que aunque el hombre quite la vida del hombre, el cuerpo, como Cristo dijo, no teman a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Aunque en esta vida afrontemos la muerte, enfermedades, dificultades, tentaciones, angustias, aflicción, podrán quitarnos un brazo, podrán quitarnos algún privilegio humano, pero lo único que ni el diablo ni nadie puede quitarnos es nuestra salvación. Esa está guardada por Dios, por su poder para nosotros, los que en Cristo Jesús hemos creído. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora nota las siguientes palabras, porque estas palabras pueden ser tuyas y mías también. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, Él nos guarda con seguridad hasta el día que estemos en la ciudad celestial. Él nos ha guardado de la condenación eterna. Mire lo que dice Judas, hermanos, versículo número 24. Judas, versículo 24. Mire lo que dice Judas 24. Quiero que usted lo lea, que lo subraye, que lo memorice. Mire lo que dice Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros, ¿qué, hermanos? Sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Qué debemos hacer, iglesia? Sea la gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Y qué más? Y nos presentará delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, nuestra salvación es completamente segura en Cristo Jesús. Estamos guardados de la condenación. El miedo más grande que estos peregrinos en el Salmo 21 pudieran enfrentar era la muerte física.
Pero Dios nos ha guardado de la muerte más grande de todas las muertes. Y esa no es la muerte física. Porque Cristo al vencer la muerte también perdió su aguijón, hermanos. Cristo nos ha librado de la muerte eterna. Estamos guardados en Él. Estamos seguros en Él. Y vamos a llegar con confianza a su presencia, sabiendo que nuestra salvación está guardada en Cristo Jesús. Pero en tercer lugar, Dios también nos guarda de la maldad de nuestro adversario, el diablo. Dice el salmista: Jehová nos guardará el que determina que Dios lo va a guardar. El salmista no especifica con claridad qué tipo de mal se refiere. Y si probemos el contexto, probablemente el salmista se refiera a la maldad de los peligros, los ladrones, los homicidas o cualquier otra persona que pudiera hacerles frente. Pero mire lo que dice primera de Juan 5:8 para nosotros: Dios nos guarda del mal de nuestro adversario. El enemigo no puede dañar al pueblo de Dios. Mire lo que dice primera de Juan 5:8. Primera de Juan 5:8. Perdón, les dije 5:8, hermanos. Este no es, perdón. Disculpe, hermano, no es este. Lo anoté mal. No sé por qué le puse 5:8. Yo creo que me quedé con un estudio que estaba haciendo. Ya lo encontré, hermanos. Es primera de Juan, capítulo 3, hermanos, disculpe. Dice la palabra del Señor: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Hermanos, es importante resaltar que el apóstol Juan dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y que aquel que ha sido engendrado por Dios, dice el texto, Dios le guarda y el maligno no le toca. Estos que son nacidos de Dios son los que por la fe han recibido a Cristo Jesús. Esta promesa no es para todo ser humano. Ay, Diosito me va a guardar del mal, dice la gente, y van con sus rosarios en la mano y pretenden y piensan que abrir las Biblias les va a ayudar contra el mal. No, mis hermanos, los únicos que son guardados por el Señor del maligno somos aquellos que hemos sido nacidos de Dios, que hemos sido engendrados por Dios, que por la fe en Cristo hemos obtenido redención. Ahora, ¿a qué se refiere con que somos guardados del mal? Hermanos, primeramente se refiere a que Satanás no puede dominar a un creyente nuevamente, no lo puede tener sujeto a esclavitud, porque ya no le pertenecemos al diablo, ahora somos parte de la potestad de Dios y ya no de las tinieblas. No estamos diciendo, ahora, escucha, hermanos, Satanás puede atacar su iglesia, claro que la puede atacar. Satanás puede tentar al creyente, sí, lo puede hacer y lo ha seguido haciendo, pero Satanás no puede destruir la iglesia. Las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, Satanás está derrotado ahora. Pero hay algo que el autor Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino nos enseña, que todo cristiano va a tener que afrontar durante su peregrinaje. Todos nosotros vamos a tener que pelear con Napoleón. Este viene siendo Satanás. El apóstol Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios: tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso Jesús nos dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Que cuando un creyente está sometido al Espíritu Santo, lleno de la gracia de Dios, hermanos, podemos derrotar a Satanás en nuestra vida diaria. Dios nos guarda del mal. Dios no va a permitir que el enemigo haga en nosotros algo que Dios no ha autorizado, porque aún los demonios, aún Satanás mismo se le sujeta a Dios. Satanás no puede hacer nada por sí mismo si Dios no se lo permite. Así que estamos guardados en una mano poderosa. Ni Satanás puede arrebatarnos lo que Dios nos ha prometido. Por eso Cristo, cuando nos enseñó a orar, dijo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, Dios nos guarda del maligno, nos guarda de la maldad del diablo. Satanás no puede poseer el cuerpo de ningún creyente. Satanás no puede dañar a un creyente a la magnitud que pudiera dañar a un inconverso. Satanás, hermanos, está derrotado, y Cristo nos ha hecho libres de él. Por eso dice el autor Santiago: resistir al diablo y él huirá de ustedes. Dios nos guarda de este enemigo fiero. En la batalla de Cristiano con Napoleón, en esa batalla intensa, vemos que Cristiano termina ganando esa batalla. Pero no es el poder del cristiano el que gana esa batalla, es el poder de Dios en el cristiano que nos lleva a ganar esas batallas. En nuestro peregrinaje vamos a enfrentarnos al maligno muchas veces. Hermanos, Satanás aparta del creyente momentáneamente y después regresa a tentar. Por eso Pedro nos dice que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Es un peligro que vamos a tener que enfrentar, pero que Dios nos va a guardar cuando confiamos en él. ¿De dónde vendrá nuestro socorro en tiempos así? ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? Dice el salmista: mi socorro viene de Jehová. Así que para concluir, podemos confiar, Iglesia Bíblica Bautista Aguaviva, podemos confiar con gran seguridad en que mientras transitemos por esta vida con rumbo a su presencia, Dios va a guardar con seguridad ese camino. Pruebas, adversidades, tribulaciones, tentaciones, sin duda alguna van a venir. Pero, iglesia, no temamos ante las cosas que puedan venir. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, hermano, escúcheme. Deje de mirar, deje de poner su confianza y su mirada en las cosas que hay en este mundo. Hermanos, este mundo es inestable. Y cada vez que prendes las noticias te das cuenta que maldad tras maldad, peligro tras peligro, situación tras situación, problemas de toda la clase de índole. Este mundo está perfectamente diseñado para desanimarnos a todos nosotros, porque aquí no tienes nada seguro. Pero nosotros podemos vivir en esa burbujita, entre toda la maldad, esa burbujita donde sabemos que Dios nos guarda. Y que sea lo que suceda en este mundo, tenemos a quien acudir en cualquiera de esas circunstancias. Y que cuando nuestra vida termine, y que cuando nuestro peregrinaje acabe, podamos decir como el apóstol Pablo dijo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tú y yo sí sabemos en quién hemos creído. Y no nos avergoncemos de lo que tengamos que pasar, porque nuestro depósito está seguro, guardado y protegido en Cristo hasta que lleguemos a la ciudad celestial. Gracias, Señor, te damos.